Todo muy bien, bienvenidos a este pupito de semana. Extrañaba que diga eso. Sí, pupito de semana con toda la emocionalidad, porque saben ustedes que estamos más para el fin de semana que para el resto. Así que bienvenidos todos a Doctor 7, su revista médica familiar de las tardes, para que esté con los mejores conceptos clínicos, científicos, acerca de las enfermedades que usted quiere conocer en casa. Gracias por su sintonía a todas las personas que a esta hora, siendo las 5 en punto de la tarde, se está uniendo a la señal de Ecuador TV para vernos y sobre todo para informarse y educarse con contenido de calidad con respecto a temas de salud que a diario nosotros pues transmitimos aquí desde nuestros estudios de Doctor 7 para toda esta gente bella de todo nuestro hermoso país. Así que es momento de que usted se empiece a activar, empiece a conectarse, sea por la página web, sea por el canal o por redes sociales. Ya sabe que en esta hora vamos a tener un temazo, mi doc. Sí. Como los que todos los días ya estamos acostumbrados a tener. ¿Sabes que me sorprendí de que? ¿Por qué? Cuéntelo. Estaba revisando nuestros programas y no hemos hablado mucho acerca de este tema. ¿Ah, sí? Claro, o sea, alguna vez lo topamos, pero es un tema que nos habían pedido y se nos había pasado, pero el día de hoy lo vamos a dar de lleno para que la gente sepa muy bien qué es lo que sí tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. ¿Con qué, Milari? Con las infecciones de las vías urinarias. Y vamos a saber también por qué es que nos dan más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Sí. ¿Hay algún tipo de preferencia de las bacterias para esto? Claro. Pues no, vamos a ver todas aquellas, los factores de riesgo, por qué es más frecuente, qué pasa con los niños, qué pasa con las embarazadas, qué pasa con los adultos mayores. ¿Hay edades para tener infección de vías urinarias? Todo esto lo vamos a ver el día de hoy en Doctor 7. Y vamos a ver también qué factores influyen, como he escuchado por ahí, que eso de que por estarte poniendo ropa apretada, Ajá, por sentarte en superficies calientes. Mi abuelita me decía, cuando íbamos al río, sí, no te sientes en esa piedra. ¿Por qué? Porque te va a dar infección. No te decía infección, te decía mal de orina. Ay, eso, mal de orina. Exactamente, nada. Mal de orina, es verdad. En mi tierrita también decían sí, mal de orina. O sea, ¿qué era el mal de orina? Las infecciones, pues. ¿Pero qué hacía, pues, el mal de orina? ¿Qué le iba a hacer? Orinar a cada ratito, rato, claro. Exactamente. Así que para toda esa gente que quiere saber más acerca del mal de orina, bienvenidos el día de hoy a Doctor 7. Bienvenidos todos. Y hoy vamos a hacer algo diferente, mi doc. Una dinámica diferente para todas las personas que nos empiecen a escribir en este momento, pero a nuestro Instagram. Ah, perfecto. Hágase ese favorcito. Hoy vamos a hacer resaltar nuestro Instagram, @doctor7.es. Por allá vamos a estar súper activos. De hecho, yo aquí tengo el Instagram en mi celular. Ajá. Para que usted nos escriba. Mire, acá está. Ahí está, estamos en nuestro perfil de Instagram. Véale. Instagramiando. Y yo voy a estar pendiente acá de todos sus mensajes que nos estén enviando en este momento para que vea, acá me llegan los mensajes y yo voy a estar súper pendiente para leerle todos los mensajes. Yo también. me tiras. Yo también estoy, ve. Claro. También estoy instagrameando. Perfecto. Entonces, el día de hoy usted nos va a escribir por allá, @doctor7.es. Ya sabe que voy a estar con el celular en mano para transmitirles todas las inquietudes que ustedes tengan. Nos envíen a nuestro doc con respecto al mal de orina. Exactamente. O infección de las vías urinarias. También lo llaman, algunos le llaman IBU por infección de vía urinaria y otros le llaman ITU, infección del tracto urinario. Generalmente son términos que los vamos viendo porque es importante esto y sobre todo por qué trasciende tanto en esta problemática, que es qué pasa si hay una infección de vía urinaria, ¿se trata o no? Oiga, mi doc, no, y también yo conozco mucha gente, entre esos en mi casa, que como que, no, pastillita en la farmacia nomás, y ya pasó. Pero usted no sabe que una infección de las vías urinarias mal curada puede subirse esa infección hasta los riñones. Que le puede llevar a hospitalizarse más de 3 días. ¿Por qué le digo esto? O sea, uno no habla por ciencia, sino por experiencia. Así que ya vaya ahí. Digo nomás, por si acaso. Y aparte de eso, aparte de solamente eso, el costo. Porque es diferente que usted tenga un tratamiento adecuado, el costo es... Pero si usted se complica, el costo puede quintuplicarse. O sea, 5 veces más de lo que gastó por automedicarse. Oiga, mi doc, pero yo le tengo esta pregunta. Dígamelo. Cuando tengo infecciones de las vías urinarias, el signo más notorio o el síntoma más visible de esta enfermedad, ¿no? Sí, de la enfermedad. ¿Es solo que voy a cada rato a orinar? O sea, la pregunta completa es, ¿el síntoma más notorio de la infección de vía urinaria
¿En qué edad? Porque si es en niños, es irritabilidad. O sea, se ponen irritables. Si es que es en niños mayorcitos, puede ser cambios inclusive como diarreas o fiebre. Si es que es en adolescentes, es diferente. Si es que es en adultos, es diferente. Si es en adultos mayores, mujeres, es diferente. Si es que es en adultos mayores, varones. Entonces, por eso la pregunta... Un libro completo. Exactamente. Por eso te digo que el día de hoy vamos a tratar de despejar con los términos adecuados y con todo lo que sabemos, cómo a usted le gusta recibir la información acerca de la infección de vías urinarias. Y cómo a usted le gusta recibir la información de los médicos, que le dé súper detalladito, vea ya cucharadita, ¿cómo se dice? Como cuando va a dar de comer al bebé, así despacito para que usted le entienda todo y en este momento esté buscando a un médico por si es que tiene esos síntomas de ahí de que estoy yendo a cada rato al baño, que será, se me baja la presión, uy, a mi hijo amaneció con fiebre. Exactamente. ¿Dónde podemos buscar al doctor Carlos Nieto? Muchísimas gracias, Milari. Estamos en MedInter, Centro Médico de Medicina Interna, 4 médicos internistas para todos tus problemas de salud, detrás del Hospital Metropolitano, en la Torre Médica 2, primer piso, consultorio 107. Los teléfonos, el 322-0063 y si llamas de provincia, 02-322-0063, porque en MedInter estamos atentos a tu salud. Pero además, mi doc, también recuérdele las redes sociales donde usted todos los días está subiendo contenido de altísimo valor con respecto a esos temas de salud. Correcto, muchísimas gracias. Y para que ustedes nos puedan seguir y siempre estén motivados por la parte de ejercicio, por la parte de cambios de estilo de vida, nos pueden encontrar como @Dr. Carlos Nieto, tanto en Instagram como también en TikTok, para que ustedes puedan ver estas cápsulas informativas que subimos. La última que subimos fue justamente de qué pasa con el estrés específicamente, qué pasa con el estrés en tu salud, qué pasa con el estrés en tu sistema inmunológico. Revísala para que tú puedas compartirla con tu familia. Y mi dog, ya ve que me encanta de verdad que la gente que nos está viendo en este momento nos hace caso, nos escucha. Muy bien. Porque yo les pedí que en el día de hoy activemos nuestro Instagram, @doctor7.es, y que las dudas, los saludos, todos los mensajes que usted tenga, nos envíen a nuestra cuenta para yo darle lectura al dog. Correcto. Por si son algunas dudas. Y aquí está, vea. Aquí está, nos dice, para que vea que no miento y no me invento. Por si acaso. Señora Lucerti, va a salir en el programa de Doctor 7. Nos dice, buenas tardes, les saludo desde Esmeraldas. Buenos programas de alerta en nuestra salud. Lucetti Coronel les saluda. Y muchísimas gracias, mi querida Lucetti. Un fuerte desde abrazo. la bella provincia de Esmeraldas. Ay, qué rico dice Esmeraldas, ¿no? Yo tengo varios pacientes de Esmeraldas y todos son un amor. Y sobre todo, todos son bien cumpliditos. Me gusta mucho porque no se automedican y siempre están pendientes de las cosas que les puedan mandar los médicos. Así es, Saludos a todos. Bueno, mientras yo me quedo acá revisando todos los mensajes, vámonos con la pregunta de esta tarde de la Meditrivia, su segmento favorito. Ya sabe que tiene que ir a @Doctor7 en la parte de las historias y hacer su respectiva votación. Y la Meditrivia del día de hoy dice Léalo, que por dice, favor. Vamos ahí. Cuando hablamos de infecciones de vías urinarias, una infección urinaria no tratada puede provocar A, desarrollo de resistencia bacteriana, B, daño a nivel renal o de los riñones, C, dolor en la espalda de tipo crónico. Si usted sabe la respuesta, empiece a participar con nosotros en nuestra Meditrivia para ir viendo durante el programa cuál es la respuesta correcta. ¿Ves? Como que si yo hubiese leído la pregunta, ¿No es cierto? les di mi testimonio. De una. Qué bestia. Bueno, así sí. que los que estuvieron atentos ya fue spoiler. Spoiler, Ya así fue es. spoiler alert. Mi doc, nos vamos a una breve pausa porque este tema sí necesita todo el tiempo posible de nuestro programa. Así que quédese con nosotros que enseguida regresamos con... Infección de vía urinaria y también vamos a hablar de las BLE, que son... O no se también pierda. conocido como el mal de orina. Exactamente. Así que ya les regresamos. Vamos. 5:12 de la tarde y regresamos por acá en Doctor 7. Hoy estamos topando el tema sobre la infección a las vías urinarias o también conocido como el mal de orina para las abuelitas que nos están viendo en este momento. Así que yo creo que primero lo más importante es conocer y saber por qué a las mujeres como que les da más frecuente estas infecciones a las vías urinarias y que nos explique el doc, ¿no? ¿Qué le parece, doc? Sobre qué tenemos o en qué se Súper importante, Milari, porque las diferencias en realidad cuando hablamos de esto son diferencias anatómicas. Ajá. ¿Qué significa?
siempre que haya una barrera anatómica, las bacterias, los virus, los hongos van a tener dificultad para poder hacer infecciones. Es por eso que el día de hoy vamos a presentarles un poquito gráficamente acá en el cuadro qué es lo que pasa con el sistema urinario, tanto de los varones como también de las damas, para poder controlar esto. Y también cuénteme esto de por qué a las mujeres nos da más seguido. Exactamente. ¿Qué privilegio tiene el género masculino? Llámale privilegio, pero le vamos a llamar distancia. Ya, ¿Ok? Vamos a llamarle un poquito más de distancia. Cuéntemelo todo. Entonces, vámonos con la parte de la graficación en cuanto a... Vamos a empezar con el sistema urinario de la parte de las damas, del sistema femenino, donde específicamente, Milari, si vamos a ver y vamos a hacer un poquito de graficación, vamos a tener algunas estructuras importantes. Por ejemplo, toda esta parte es la parte de la entrada vaginal que comparte tanto la parte del sistema reproductor y el sistema urinario. ¿Por qué? Porque si vemos, aquí tenemos también la parte de la entrada, pero aquí está la entrada hacia este sistema que se llama la vejiga, que es la que recolecta la orina, y eventualmente vemos una cercanía muy importante entre el sistema digestivo en la parte final, que es la parte del recto y el ano, y la zona de inicio de la parte genital y también la parte urinaria. Esta parte de aquí, la que saca la orina desde la vejiga, se llama la uretra. Y la uretra femenina tiene esta porción que es mucho más corta y está dentro del sistema pélvico de la dama. Si es que vamos a ver la diferencia, ahora vamos a ponerle la de la parte masculina para entender un poquito esta parte. Cuando hablamos del sistema urinario masculino, tenemos la misma vejiga que tenemos en la dama, pero tenemos, si tú te das cuenta, también la parte de la próstata y una uretra que eventualmente, ¿qué ves, Milari, que es? Mucho más larga. Entonces, las bacterias, y aparte de eso, la uretra está hacia afuera por la parte de la uretra peniana. Entonces, imagínate, la bacteria para infectar al varón necesita recorrer mucho más tiempo, mucho más larga distancia hasta llegar a inflamar o a infectar la parte de la vejiga. Es por eso que es mucho más factible. Y si nos damos cuenta, ¿dónde está el sistema excretor o digestivo? Está en el recto y el recto del ano. Pero mira, no tengo ningún contacto con la parte del varón, a menos de que tuviera un contacto desde acá hasta la parte uretral final. Entonces, por eso es que anatómicamente es mucho más fácil. Solamente para terminar, si es que podemos devolvernos al sistema femenino, solamente es más fácil que nosotros podamos tener una infección en la vía urinaria femenina porque sigue siendo mucho más cortita y mucho más cercana a la parte recto anal de la misma paciente. Entonces, tenemos esta parte que es básicamente la diferencia, Milani. Entonces, mi doc, una de las causas, podría decirse, es la mala higiene que nosotras las mujeres tenemos al momento de ir al baño. Pero ¿sabe qué, mi doc? Esa es como que una de las causas, ¿verdad? Correcto. Pero también vamos a ver en este momento la opinión de la gente en las calles, porque le salimos a preguntar, ¿usted por qué cree que nos da infección a las vías urinarias? Vamos a ver qué dice la gente, porque es siempre importante para tomarlo en cuenta. Vámonos. ¿Por qué se pueden enfermar las personas de las vías urinarias? Por la calidad de la ropa, por los baños, igual, las piscinas. Pues falta de aseo, al contacto por algún tipo de infección, no sé, en baños públicos o tal vez de pronto con las parejas, no lo sé. Bueno, pues puede ser, hay algunas causas, puede ser que por la falta de tomar líquido, o sea, agua. También el tema de la calentura del sol también afecta bastante en el tema. Falta de higiene, también por no utilizar preservativos. Por no lavar bien los interiores, o tal vez por tener relaciones sexuales con personas que no se protegen, no se cuidan. Súper importante cómo la gente va ahí, como siempre decimos, ¿no? Va También, asociando, exactamente. Pero es muy importante partir de una premisa para todos ustedes en casa. Infección de vía urinaria no es considerada infección de transmisión sexual. Punto. Clarito, Punto. Eso que quede claro. De lleno para que no haya ningún tipo de problema, porque ya hemos tenido la típica de
Es que me diagnosticaron de infección de vía urinaria y va, ¡boom!, el golpe al marido, al esposo, al novio. Entonces, primero, la infección de vía urinaria no es considerada una infección de transmisión sexual. Así de simple. Clarito. ¿Por qué es importante esto, Milari? Porque a nivel mundial y epidemiológicamente hablando, ¿qué significa esto? Que cuando vemos la relación entre la presentación de hombres y mujeres en cuanto a esto, es muy importante porque por cada 14,000 pacientes varones, por cada 100,000 habitantes, ¿sí? Adivina cuántas damas tenemos. 54,000 aproximadamente por cada 100,000 habitantes. ¿Qué significa? Que casi la relación es 5-1. Es más frecuente en las damas, pero y menos frecuente en los caballeros. Pero partimos del segundo punto importante, porque algunos varones dicen, ¡ah, qué chévere! Esto es casi exclusivo de las damas. Pero ojo, así como es más frecuente en las damas, es más peligroso en los caballeros. ¿Por qué? Porque en realidad se necesita que haya una carga bastante grande de bacterias para que recorran todo ese sistema urinario que vimos y que llegue a ser una infección de vía urinaria. Entonces, cuando a un médico se nos presenta una infección de vía urinaria en paciente masculino, eso ya de una es una alarma importante, porque va a ser un poco más complejo el manejo de los pacientes. Ok. Segundo, perfecto. Milari, lo que habíamos conversado. Dime, pregúntame. Creo que va a esta parte. ¿Por qué afecta también o hay infecciones urinarias en edades muy tempranas? Eso, muy 3, bien, 4 Milari. años. Perfecto. Sobre todo las niñas tienen que pasar por estos síntomas que ya nos va a decir más adelante, tan terribles. Qué maravilla de pregunta de esta señorita. Si es que es menor de 1 año y hay infección de vías urinarias, normalmente tenemos que empezar a buscar alteraciones anatómicas. ¿Qué significa esto? ¿Qué parte de todo este sistema anatómico masculino o femenino vimos que está alterado? Hay niños que nacen con un cambio en el riñón, que tienen doble sistema de recolección de orina, que tienen algún problema en la vejiga, que tienen algún tipo de salida anormal de los huequitos por donde sale la orina. Si es que estamos entre un año hasta 5 años, pueden ser las mismas alteraciones anatómicas, pero aquí ya tenemos otro tipo de cambios. Por ejemplo, el uso de pañales, qué tipo de servicios higiénicos. Ya empezamos en las guarderías a decirle, ya tienes que soltar el pañal, cuidado. Entonces aguántate las ganas de orinar. Tienes horarios específicos para irte al recreo. Entonces ya empezamos con cambios también a nivel de la parte funcional. Cuando tenemos niños mayores de 5 años, hasta más o menos los 14, generalmente ya no son alteraciones anatómicas, sino alteraciones de la funcionalidad. ¿Qué significa? Lo mismo. Empezamos a tener cambios. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos niños que son estreñidos, por ejemplo, y que empiezan a tener un paso de las bacterias de la zona rectoanal hacia la parte genital? Y eso también genera algunos cambios. Aguantarse las ganas de orinar en los niños también es un factor importante. En los pacientes ya mayores de 16 años hasta los 35 años de edad, ya cambian un poco las actividades. Ya por ahí también, como ustedes vieron, también tenemos esta parte de la ropa apretada o ropa de nylon o de poliéster que no sea de algodón, porque el cambio de temperatura hace que haya un aumento en cuanto a la cantidad de bacterias. El aguantarse las ganas de orinar, muy importante. Hay gente que dice, no, yo es que si no orino en mi casa, yo no puedo orinar. Eso genera muchos cambios a este nivel. También cambios a nivel de la secreción vaginal en el caso de las damas, porque puede haber concomitantemente inflamaciones o infecciones también de la parte vaginal. Miren que ya van cambiando un poco las causas de. ¿Qué pasa en cambio, Milari, si hablamos de un paciente mayor de 35 años, 36, hasta los 45 años de edad? Ya empezamos a tener cambios, por ejemplo, como la hiperplasia prostática benigna en los varones, o sea, por retención, ya son factores más bien mecánicos. En algunas damas ya ha habido, por ejemplo, cesáreas previas, partos cefalovaginales que han cambiado la estructura anatómica de las damas
y empieza a ver lo que la gente llama, por ejemplo, incontinencia, se me va la orina. No es muy frecuente en esta edad, pero se podría considerar. Pero en mayores, por ejemplo, ya de los 45, los 50 años, en el caso de las damas, ya es mucho más frecuente que como llega la parte del climaterio y la menopausia, ya no hay la lubricación adecuada del canal vaginal y se produce, por ejemplo, irritabilidad o irritación por resequedad vaginal. Puede haber mayores causas de incontinencia y en el caso de los varones empieza a haber esta parte obstructiva de la parte prostática. Y en el caso ya de los mayores de 65 años en adelante, generalmente en el caso de las damas es más bien factores, por ejemplo, el colocarse paños para que no haya la incontinencia, pañalitos, en el caso de los varones, la próstata. Entonces, si tú te das cuenta, Milari, por esto decía al inicio del programa, la pregunta es, ¿cuál es el factor de riesgo? ¿En qué edad? ¿A qué edad? Como para empezar a buscar la causalidad. Ahora, mi doc, bueno, ya nos explicó la edad de 1 año, ¿verdad? Correcto. Menores de más 1 o año. menos, ¿Qué podría ser eso de la parte anatómica? Pero sí me gustaría que en cada etapa de edad nos diga cuáles son las causas más como comunes y frecuentes. Por ejemplo, menores de 1 año, es casi indiscutible que hay que ir a buscar desde los riñones cómo está todo el sistema urinario, porque es más bien anatómico. En de 1 a 5 años, cómo está el niño, se está aseando bien, cómo estamos con el pañal, está orinando adecuadamente, hay algún tipo de cambio. En los 5 a 14 años, más bien ya son cambios, por ejemplo, cuando hacen deporte, cuánto tiempo pasan en escuela, cómo está la parte de la hidratación. En la parte de los 16 a 35 es muy importante porque es la mayoría de casos, por ejemplo, aguantarse las ganas de orinar, utilizar la ropa apretada, no tener un control adecuado de su hidratación también. Entonces, utilización, como tú bien decías, de algunos dispositivos. Por ejemplo, los dispositivos como los tampones, las copas para la menstruación. También pueden alterar. En la parte de 35-45 más bien ya son, por ejemplo, que se aguanten las ganas de orinar, que tengan cambios anatómicos, en algunos casos no las relaciones sexuales como tal, pero sí las infecciones genitales a repetición. Pero lo más importante nace aquí, Milari, porque aquí ya tenemos inclusive sondajes, o sea, que a veces no pueden orinar el varoncito, la mujercita de edad, y hay que sondearles, y a veces eso puede causar también este tipo de eventos. Perfecto, mi doc, clarísimo. Entonces, las causas más comunes en cada etapa, de la vida. Correcto. Pero ahora mi pregunta es, así como hay causas en cada etapa de la vida, también los síntomas podrían ahí variar de acuerdo a los años. Pero ¿sabe qué, mi doc? Escúchame a la gente. Claro que Primero sí. la opinión de la gente. ¿Qué dice la gente en cuanto a cuáles son los síntomas que ellos consideran importantes? A mí pregúnteme. ¿Cuáles son los síntomas que tú Ir consideras? a cada rato al baño y que después de ir al baño te quede esa sensación como de ardor. Que no orina. Ok. Ajá. Sí. Vamos a Puede verlo ser esto justamente. Y veamos qué dice también la gente, porque esos son síntomas también de la vía urinaria. ¿Qué síntomas padecen las personas con infección en las vías urinarias? Mucho ardor en las partes íntimas. Dolor, malestar, ardor. Eso es lo que puedo decir porque, por ejemplo, en mi caso con mi esposa le ha pasado así. Ardor, mal olor. Ardor en el momento de orinar, dolor abdominal en la parte baja. Bueno, creo que esos son los más comunes. Abajo igual molestia al caminar, arde, pica. Ok, doc, ardor, picazón, dolor, malestar al caminar. Correcto. Pero eventualmente, Milari, hay que entender qué es esto de la infección de vía urinaria. Entonces, eventualmente tenemos que entender que la gran mayoría, o sea, casi en totalidad, es producido por bacterias. Entonces, las bacterias son las que van a generar los cambios normalmente. ¿Por qué? Porque partamos de una premisa. Cuando hay una infección, hay una bacteria en el cuerpo, ¿qué hace el sistema inmunológico? La ataca. Entonces, cuando la ataca, hay las itis, las inflamaciones. Entonces, ¿cuáles son lo que causa las itis? Uno es ardor, ¿no es cierto? Otro es enrojecimiento. Dolor, exactamente. Rubor o enrojecimiento, muy bien. Y fiebre, edema o hinchazón. Partamos de esa premisa, ¿ok? Ok. Pero esto también produce que el cuerpo tenga que subir la temperatura. ¿Para qué? Para tratar de matar a la bacteria subiendo la temperatura y que se deshaga de la bacteria. Esto es la fiebre, temperatura
o la fiebre. Entonces, eventualmente podría haber fiebre dentro del cuadro. ¿Por qué digo podría? Porque dependiendo de la edad muy bajita o muy alta en los pacientes, el sistema inmunológico o está muy inmaduro o ya está gastadito y no hace siempre esto. Dímelo. Mi Doggy, justo apenas aprovechando que pues tocó esta parte de los síntomas, recuerde que los mensajes del día de hoy solo los estoy leyendo si es que nos envía a nuestro Instagram, @doctor7.es. Así que mi Dog nos escribe su ley y nos dice: saludos, por favor, ¿qué pasa si sale en el examen de orina que hay infección a las vías urinarias varias veces, pero no se tiene ningún síntoma? Absolutamente. Bien, Mensajito de excelente Instagram. pregunta y te agradezco por esa pregunta. ¿Por qué? Porque esta pregunta, ¿en quién es más importante? En las mamitas que tienen su bebito, en las mamitas embarazadas. ¿Por qué? Porque esto que acaba de describir se llama bacteriuria, o sea, bacterias en la orina, pero asintomáticas. ¿Qué significa esto? Que hay que tener mucho cuidado porque todo depende de la recolección de la muestra de orina. Las guías internacionales y los protocolos de manejo de vía urinaria te dicen que si tú tienes un examen de orina que aparentemente es infeccioso, pero el paciente tiene 0 síntomas urinarios, no se lo debe tratar. ¿Por qué? Porque podría ser más bien una mala toma de la muestra de la orina que está siendo interpretado. Por eso sí, a usted que se hace los exámenes de orina y se cree ya doctor o doctora y le dice, tómate este medicamento a su familiar. Eso es una mala práctica médica, porque lo que podría hacer es que a ese paciente no tenga infección de vía urinaria, le esté dando un antibiótico por dosis inadecuada, por tiempo inadecuado, y lo que va a generar se llama resistencia bacteriana. Quiere decir que si después le da una infección y usted le da ese antibiótico, ya no funciona, porque la bacteria aprendió a defenderse contra ese antibiótico. Doc, tenemos otro mensajito. ¡Ay, qué lindo! Muchísimas gracias a toda la gente que nos escribe. @doctor7.es. Por allá estamos conectados. Eso. Buenas tardes, Doctor 7. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar en el caso mío, imagino que es mujer, si tengo una infección vaginal o una infección urinaria, o es lo mismo, por favor? Excelente y muy buena pregunta también, y te agradecemos que nos hayas escrito a nuestro Instagram. ¿Qué es lo que más pasa? Generalmente cuando hablamos de una infección vaginal, va a haber cambios en la secreción vaginal, sea en color, sea en olor o sea en cantidad. Por eso una de nuestras televidentes que nos colaboró en el Vox Populi decía que puede haber ardor, picazón o picor y que podría haber secreción. Eso más bien me da hacia la parte vaginal. Pero cuando hablo de la parte urinaria, más bien la sintomatología es el tenesmo vesical. ¿Y qué es eso, pues, Carlos? Es cuando usted va al baño, se siente en el caso de las damas, o se para en el caso de los varones, pero quiere orinar y como que se detiene la orina, como que no sale. Tenía unas ganas urgentes de ir al baño, pero en el momento se para. La otra, poliuria. ¿Qué significa? Que empieza a orinar a cada rato. Va a orinar, a los 10 minutos otra vez quiere orinar. Puede haber disuria. ¿Qué significa? Esto de dis quiere decir que va a haber dolor, ardor. Entonces orina y arde al empezar a orinar, durante el acto de orinar o al final de la orina le queda un ardor al paciente. Mire que si hay diferencia completamente. Y también puede haber la sensación de no haber orinado completamente. ¿Qué significa? Orina, se levanta, está saliendo del baño y se regresa porque tiene que pujar otra vez. Entonces, cuidado, porque esos son más bien síntomas diferenciadores entre vaginitis o vaginosis de infección de vía urinaria. Perfecto, mi Dog. Entonces, clarísimo el tema para todas las mujercitas que nos están viendo. Correcto. Tenemos más preguntas, mi Dog. Hola, Doctor 7. ¿Es cierto que tomar agua juega un papel importante a la hora de tener infecciones de las vías urinarias? Le cuento que mi mamá hasta ahora al trabajo me manda agüita de boldo porque dice que eso me daba por no tomar agua. Agradezcala a su mamá y que le mande agüita de boldo y agüita de caballo chupa y agüita de menta. ¿Por qué? Porque recordemos que esto es anatómicamente por arrastre. ¿Qué significa? Si yo tengo la parte del riñón, tengo el ureter, tengo la vejiga, tengo la uretra. Si es que una bacteria está intentando subir por la uretra, ¿qué es lo que le va a detener?
un factor mecánico que es orinar completamente, porque lo que hace es limpiar el conducto. Entonces, si usted toma adecuadamente los líquidos y habitualmente cada 2, cada 3 horas está orinando, usted está limpiando esa cantidad de bacterias que están queriendo subir hacia la vía urinaria, mi querida Lara. Así que es cierto. Oiga, mi doc, y aprovechando ahorita que estamos en esto de los mitos o verdades. Sí, correcto. ¿El sentarse en superficies calientes también podría ser causa de infecciones urinarias? No, el mal de orina en realidad no hay. Lo que pasa es que cuando la superficie caliente, sea la vereda, sea la piedra del río, sea lo que sea, se siente una plancha o lo que sea, eventualmente cambia la temperatura local y puede hacer que se incremente la sintomatología que ya venía teniendo, pero que se hace una cistitis o una inflamación mucho más grave en ese momento. No es la causa, pero sí puede precipitar el cuadro. ¿Sí? Y exactamente. en los baños públicos se asociaría a las bacterias. Entonces, eventualmente el uso de baños públicos normalmente tiene la dualidad de que no tienen primero un control específico y la señora de decir, no, yo sí limpio. Sí, señora, ¿con qué limpia? ¿Con qué frecuencia? Es diferente el baño de su casa, es diferente el baño de su casa en el cual usted y su familia lo utilizan y que más o menos todos tienen la misma microbiota o flora. Pero en cambio, en un baño público entran los pacientes enfermos y los no enfermos y tiene mayor riesgo de que si alguien tenía una infección de vía urinaria y orina, generalmente no orina. En el caso de los varones, por ejemplo, no orinan dentro de la taza. Y esto sí puede hacer que alguien que vaya y tenga el contacto con esa bacteria, pues tenga más infección. Oiga, mi doc, ahora, ¿cuántos días dura una infección en las vías urinarias? Dependiendo de la edad, dependiendo de el sexo. ¿Por qué? Porque las infecciones urinarias, como les decíamos, en una dama puede que inicie bruscamente, pero se controla más a tiempo. Pero en el varón puede tardar un poco más, pero puede ser mucho más larga. Por eso, lo más importante es cómo yo empiezo a hacer, después de estos síntomas que hemos tenido, cómo empiezo a hacer el diagnóstico, que es lo más importante. Ya hablaban del examen de orina y muchas veces hay gente que toma mal la muestra de orina. ¿Y sabe qué? Mejor que quedémonos ahí. Ya pues. Para que al regreso me diga cómo entonces hay que tomar la muestra de orina cuando se necesita llevar al laboratorio. Y ojo, que estamos hablando de tomar la muestra, no de tomarse la muestra, ¿no? Porque la orinoterapia no tiene ninguna base científica, por si acaso. Así que vamos a la pausa y regresamos. Y usted sígame escribiendo @doctor7.es en nuestro Instagram los mensajes de las dudas del tema del día de hoy. Correcto, y no se vaya porque si se va, se lo pierde. ¡Epa! Estamos hablando sobre la infección de las vías urinarias, ya vimos los síntomas, las causas y nos quedamos en la parte del diagnóstico y nos quedó resonando lo que nos dijo el doc. Que tomar Usted no se asombre cuando les hagan esos exámenes con poca credibilidad. Correcto. Porque no llevó bien la muestra pues de la orina. Entonces, ¿cómo se lleva? De hecho, Milari, a veces he tenido un par de problemas con algunos pacientes o familiares de pacientes que son más letrados que uno y me dicen, ¿cómo es que no le va a mandar antibióticos si yo aquí estoy viendo que tiene una infección? Pues no, señor. Le vuelvo a decir, sí, y nunca más regresó, ojalá nos esté viendo, pero no, señor. ¿Por qué? Porque hay 3 maneras de tomar una buena muestra urinaria, ¿ok? La primera se llama, y que es muy obvia, se llama segundo chorro. ¿Qué significa eso? Ya vamos a ver. La segunda se llama por cateterismo. Oiga, Doc, y aquí paréntesis. Sí. ¿Eso no es necesario llevar el litro de orina para la prueba de laboratorio? No, pues es onza, o sea, onza, 30 ml, onza. Ya con eso. Que del vaso, calcule que el vaso es de ahí, ¿no? Y otra cosa. Mi abuelita hacía llenar el vaso, ¿verdad? Ah, bueno, hacía ese también con el agüita de Jamaica. Pero el cateterismo. Y otra es la punción. Ah, eso ya me sonó. Ok, ya sonó más bien, ¿no es cierto? Entonces, ojo en casa, ojo y oído. ¿Cuál es esto del segundo chorro? Por el amor de Dios, y más aún si es dama, un lavado genital previo a la toma de la muestra solamente con agüita, no con jabón, porque el jabón me puede destruir las bacterias que aparentemente me podrían dar infección y me cambia completamente el resultado. Segundo, se llama segundo chorro, ¿por qué, Milari? Porque el paciente tiene que desechar el primer chorro.
si se hace el aseíto genital, se sienta en la tacita del baño, tiene que primero pujar para que por factor mecánico yo vaya arrastrando la secreción y las bacterias que no son malignas, pero que están a nivel de la vaginita, por ejemplo. Y eso quiere decir que en el segundo chorro, sin pegar el frasquito al área genital, yo voy a tomar la muestra, voy a coger la muestra, que no debe ser más allá de 10 ml o 30 ml, que es una onza. Entonces, eventualmente, no hace falta que nos lleven a rebosar completamente, casi regándose. Y hay mucha gente que dice, es que no alcancé porque era poquito. Eso nos sirve a nosotros. En el laboratorio lo que se hace es pipetear, o sea, sacar una muestra para poderla diluir. Y lo más importante, cuando haga esto, por favor, ojo, cuando es por sintomatología, o sea, me arde, me duele, estoy orinando cada rato, no hace falta de que sea la primera de la mañana. O sea, si está con infección, me da igual que sea la de las 6 de la mañana, que sea la de las 3 de la tarde. Y hay mucha gente que se espera hasta el otro día porque la abuelita dijo que tiene que ser la primera orina de la mañana. No, señora, no, señor. Puede ser a cualquier hora, pero con estas condiciones. ¿Qué es lo que hacemos? Si es en la casa, cojo la muestra de orina, tapo el frasquito, pongo en la funda. Si me voy a demorar más allá de 1 hora en ir al laboratorio, lo pongo en la refrigeradora. Ojo, no en la nevera para hacer helado, sino en la refrigeradora. ¿Para qué? Para mantener las posibles bacterias que estén en esa muestra urinaria, ¿ok? Ok. Si es que no puedo, porque es un paciente adulto mayor, porque está después de una cirugía, porque no puede orinar adecuadamente, se puede hacer un cateterismo en el cual, con normas de sepsia y antisepsia, significa con guantes de un catéter que está completamente estéril, yo limpio la zona genital, tanto en hombre y en mujer, y meto un catéter hasta la vejiga para coger una muestra de orina, ¿sí? Y otro, si es que no puedo porque está traumatizada la vejiga, está traumatizada la uretra, es un accidente, necesito, yo puedo hacer una punción suprapúbica para llegar con una aguja directamente a la vejiga y recoger la muestra de orina, si es que yo estoy pensando que es una infección de vía urinaria. En este caso, ¿por qué es importante esta recolección? Porque para que sea válida la muestra para infección, si es que es con el primer evento, deberían haber más de 100,000 unidades formadoras de colonias en el cultivo. Ojo, estamos hablando de algo que ya es más específico. Si es que es por cateterismo, deberían ser mayor de 10,000 unidades formadoras de colonias de bacterias para que sea positivo ese cultivo para una infección. Y si es que es por punción, debería haber mayor a una bacteria, porque como es el más puro, se podría decir, no debería haber bacterias en esa muestra de orina. Esto estamos hablando, Milari, cuando vamos a mandar a un cultivo. Pero esta es la muestra de tomar adecuadamente una muestra de orina. ¿Tenemos preguntas? Tenemos preguntas, mi dog. Acá nos dice Carmen Parra, nos escriben a nuestro Instagram. Hola, Carmita Parra. Doctor, está viendo el programa. Claro. Así me pasa a mí. Orino y me queda la sensación de volver a orinar. Correcto. Nos dice Carmencita. Carmita, en el caso, como conocemos su caso, que es una paciente diabética, hipertensa, de edad, probablemente hay que ver los factores de esto. Puede ser por que tenga una incontinencia urinaria o un descenso de la vejiga que dicen los pacientes. Puede ser que haya un cambio tal vez en el azúcar, en el control de su diabetes, o puede haber cambios anatómicos. Eso sí puede haber antes de que sea netamente infecciosa. Ok, mi doc. Ahora, en cuanto a las bacterias. Correcto. ¿Cuándo de qué manera se diagnostica? Y también ya vamos entrando un poco en el tratamiento, ¿no? Porque puede ser una infección en las vías urinarias por virus. Correcto. Lo más importante y me trancan el antibiótico. Es que justamente, acuérdate que lo que hablábamos la vez anterior, que los virus necesitan entrar en una célula para dar infección. Por eso las infecciones del tracto urinario son exclusivamente por bacterias o por hongos. Oiga, doc, lo que dijimos en el avance del programa del día de hoy, ¿qué es esto de la infección por la bacteria BLE? Sí, solamente te robo, a mi Anto le voy a robar 30 segunditos diciendo que es un examen microscópico de orina normal y anormal, pues, porque ese es el problema. Si yo recojo esa muestra de orina, sí, y la orina es clara, tiene un olor sui generis. ¿A qué huele? A orina. O sea, cuando se entra al baño, ¿quién orina faratas? Eso, es orina. Puede ser de un pH ácido, porque eventualmente el cuerpo, mientras más ácido, las bacterias no van a subir. Pero también hay lo que se llaman nitritos negativos.
se llaman esta es estereasa leucocitaria negativa. Y también hay los cilindros negativos también o que no aparezcan. ¿Qué significa esto? Que cuando hay una infección de vía urinaria, las bacterias, la presencia de las bacterias, hacen algunas cosas. Primero, que el color ya no es claro. El color puede ser turbio. ¿Sí? Que el olor de la orina ya no es higiene, ya no huele a baño público, por ejemplo, sino huele más como que estuviera guardada o en descomposición. Entonces, el olor más bien es un olor fétido. El color inclusive puede ser más opalescente o medio opaco. El pH ya no es ácido porque las bacterias se encargan de cambiar esta acidez de la orina y es más bien básico o más bien es más altito el pH. Quiere decir que las bacterias se sienten más cómodas. Los nitritos. Las bacterias tienen la capacidad que en toda la vía urinaria cambiar los nitratos, que es un componente normal, los cambian a nitritos y cuando hay nitritos positivos uno dice, lo único que puede hacer esto aquí es una bacteria. Y la estereasa leucocitaria, que son las cáscaras de los glóbulos blancos. Cuando no hay infección, no hay glóbulos blancos peleándose con nadie. Pero cuando hay infección, esto es positivo. Entonces, mire que también es importante. Cuando yo tengo esto, digo, esto es positivo para infección. Y vamos a ver cuáles son las bacterias causantes de esto. Entonces, a ver, mi doc. ¡Vámonos! Yo le espero por aquí. Gracias. Vámonos por acá. Bienvenidos. Vamos a ver entonces, mi querida Anto. Hay un grupo de bacterias que nosotros llamamos la flora intestinal normal. Por ejemplo, tenemos nosotros acá una bacteria bastante común. Y hay bacterias buenas, por ejemplo, las bifidobacterias, los lactobacillus, los propios feriunios y también los streptococcus, que pueden estar en el intestino y que son considerados, Milari, flora intestinal normal, buena. Hace que absorbas bien los alimentos, que los desdobles bien, que haya un buen movimiento intestinal. Pero también hay las bacterias malas, por ejemplo, la salmonella, la Escherichia coli, la Helicobacter pylori y el Staphylococcus. Ojo a la Escherichia coli, porque es una bacteria que mientras esté en el tracto digestivo, no hay problema. Se comporta bonito esta bacteria. Y se bajará pues hasta la infección. Exactamente. Cuando sale esta por las deposiciones, viendo el tracto entre la parte anorrectal y la parte vaginal, esta se cruza. Y cuando se cruza e ingresa al tracto urinario, resulta que la Escherichia coli, que era no problemática en el intestino delgado o el grueso, se convierte en una de las principales causas de infección de vía urinaria. Las bacterias se pueden pintar de azul y se llaman gram positivas, y se pueden pintar de rojo o de lila y se llaman gram negativas. Las que más generan infecciones de vías urinarias son las gram negativas o las rojas. Eso podemos ver nosotros también en el examen de orina. Oiga, mi doc, ahorita que dijo esto del color de las bacterias, ¿el color de la orina también tiene que ver o es un síntoma de la infección de la vía urinaria, a pesar de que no haya olor o ardor? Claro, por eso te decía un poco, el color claro, clarito, más bien hoy uno dice, aquí infección no ha de haber, pero si es que es más oscura, tiene como unos residuos, tiene como una babita, cuidado, porque ese opalescente, ese opaco de la orina, me dice, oye, ten mucho cuidado porque podría ser un cambio importante en la vía urinaria. Cuando hablamos de esto, la Escherichia coli es una bacteria de color rojo, gram negativa, que puede sucumbir a cualquiera de los antibióticos que conocemos. De hecho, por eso te decía que cuando hacemos el cultivo, y decíamos esto de 100.000 unidades formadoras de colonia, 10.000 unidades formadoras de colonia, una unidad formadora, quiere decir que es la cantidad necesaria de esas bacterias para decir, ok, sí, realmente es una infección de vía urinaria bien puesta, y aquí tenemos el antibiograma. ¿Qué significa el antibiograma? Se coge esa orina que está infectada y se pone en una caja de Petri, que es se han de haber visto como una cosita redonda y que tiene una comida para bacterias. O sea, cultivo las bacterias, las cojo y en 2 días o 3 días están pero hartísimas bacterias. Y lo que hago es ponerle discos de antibióticos. ¿Y qué significa? Si es que están más cerca al antibiótico, ¿tú crees que son más resistentes o son más sensibles al antibiótico? Más resistentes. ¿Por qué? Imagínate que tú eres el antibiótico, claro, imagínate que tú eres el antibiótico y yo soy la bacteria. Ya. Si es que yo soy resistente a la acción o al poder que tú tienes del antibiótico, yo me voy a acercar lo que más pueda. Entonces, tú no me estás haciendo un efecto, ese antibiótico no funciona. Pero en cambio, si la bacteria está más lejos,
del antibiótico quiere decir que le tiene miedo y es sensible. Por eso hay muchos pacientes que toman o se automedican los antibióticos y siguen igual o siguen peor. ¿Por qué? Porque la bacteria es resistente a ese antibiótico. Y una de las cosas que habíamos dicho, la Escherichia coli, que está generalmente en los hospitales o en los centros de hospicio, como casas de reposo de los adultos mayores, donde que hay algún tipo de cambio, pueden empezar a crear una resistencia hacia los antibióticos, generalmente las penicilinas o las cefalosporinas, que son de la misma familia de las penicilinas. Y esas se llaman BLE, beta-lactamasa de espectro extendido. Quiere decir que si tú a esta bacteria le das un antibiótico como una penicilina, chao. ¿Por qué? Porque la bacteria tiene una enzima, tiene una sustancia que le mata a ese antibiótico y no funciona. Wow. Bajan los síntomas, claro, pero resulta que a los 4 o 5 días el paciente tiene una infección mucho mayor. No se le puede dar cefalosporinas. ¿Por qué? Porque son primas hermanas de las penicilinas y van a hacer exactamente lo mismo. Solamente hay una que es de segunda generación, pero eso ¿quién lo maneja? No tu farmacéutico de confianza, lo maneja tu médico y eso es lo que tiene que hacer. Y lo más importante, Milari, si es que sale una Escherichia coli, me están mareando, una Escherichia coli de tipo BLE, la mayoría de medicamentos son solamente intravenosos. Entonces cambias un tratamiento que es en casa por la boquita a un tratamiento intravenoso por 5 o 7 días hasta que se muera esta bacteria que aprendió cómo defenderse. Y aquí viene mi doc, mi pregunta de cuáles son esas consecuencias por esas infecciones a las vías urinarias mal curadas, porque no cumplen los tratamientos completos o porque van a la farmacia y le dicen, ¿sabe qué? Me arde al orinar, ¿qué me tomo? Y se toman lo que no es. Entonces, creo que tenemos también un sistema urinario por ahí, mi Anto, me confirmas, porque podríamos ver justamente lo que tú dijiste, ¿no es cierto? Uno no habla por ciencia, sino por experiencia. Y entonces, ¿qué pasa, Milari, si es que un paciente se toma un tratamiento inadecuado, sea porque no es el tratamiento específico o porque no es el tiempo específico? ¿A dónde puede mecánicamente subir esta bacteria? A los riñones. ¿Y sabe qué le puede causar? Una pielonefritis. ¿Y qué es la itis? Inflamación. Entonces, todo lo que es itis es inflamación. Y pielo significa porque una de las partes del riñón, ¿sí?, es la parte piélica o la parte de pielo del riñón. La recubierta. La parte interna, Milari. Y entonces, por eso, si es que esta parte interna se pone con una itis, ¿qué significa? ¿Qué va a tener? Inflamación. Inflamación, dolor, fiebre, enrojecimiento, hinchazón, fiebre. Tembladera. Y entonces se el me bajaba la paciente presión. que solamente tenía un ardorcito al orinar, una molestia de ir cada ratito, Ya empieza no con dolor en la pelvis, con dolor en el flanco, dolor Acá, en la vea, parte de la acá. espalda. Y entonces la Anto nos va a poner el sistema ¿Por urinario qué? ¿Por qué? para que ustedes vean cómo puede complicarse una simple infección de vía urinaria en la cual, si es que baja solamente en ese tracto chiquito, en el caso de las damas, de la uretra, puede darme una uretritis, que puede ser por bacterias o por hongos, puede darme una cistitis. Vamos a verla. Entonces, ahí podemos ver en pantalla que ustedes pueden ver todo el sistema renal, desde la parte del riñón, la parte de los ureteres, la parte de la vejiga y la parte de la uretra. Todas estas partes, mi querida Lari, se podrían infectar y obviamente ir complicando, como vemos en esta parte del gráfico, mi querida Lari. Entonces estamos en la pantalla para que ustedes puedan verlo aquí con nosotros. Y es lo que decía Milari. Vamos a ver si podemos compartir pantalla para explicarles desde el lado de acá. Entonces, ¿qué es lo importante? Que si es que tenemos, por ejemplo, la parte de la infección de la vejiga, puede que sea lo que se llama una cistitis hemorrágica. La gente que ha tenido orina con sangre. ¿Por qué? Porque la bacteria raspa la parte interna de la vejiga, cambia el pH y las bacterias hacen que sangre. Y la gente se asusta. ¿Por qué? Porque tiene una irritación y sangra esta parte. Si es que hay una infección que sigue subiendo de la vejiga y que va por estos tubitos que van hasta el riñón o que vienen del riñón, que se llaman los ureteres, va a empezar los dolores a nivel del abdomen, a nivel de la pelvis. Y si es que ya suben a la parte de los riñones, va a doler inclusive la espalda alta
hasta los hombros. Entonces, mira que puede variar muchísimo la sintomatología de los pacientes, mi querida Lali. Mi doc, ahora, además de afectar a los riñones, ¿hay otra parte u otro órgano al que sí se podría también afectar? Todo, como cuando tú te Riñones, quemas, uretra. si tú te quemas, ¿no es cierto? Tienes aquí la inflamación, pero se inflaman alrededor. Puede haber diarreas, porque se inflama también el colon. Puede haber molestias urinarias, vaginales también. Puede haber inclusive tenesmo. Así que vámonos a un corte y cuando regresemos vamos a ir cerrando con la parte del manejo y del tratamiento. Claro, exactamente. Y la prevención, sobre todo. Vámonos. Meditrivia, mi doc, la pregunta del día de hoy, ¿cuál fue y cuál es la respuesta que usted más votó desde su casita? Una infección urinaria no tratada puede provocar desarrollo de resistencia bacteriana 12%, daño en los riñones 88% y dolor en la espalda 0%, mi doc. ¿Cuál es la respuesta correcta? Felicitaciones a todas esas personas que lo acertaron, porque sí, en realidad, como bien lo dijo Lali desde el inicio del programa, el problema sería que llegue a haber un daño renal que pueda ser irreversible con pérdida de los riñones del paciente e inclusive lo que se llama una septicemia o una bacteremia, que la bacteria se salga del riñón, se vaya por la sangre y pueda matar a los pacientes. Así es que a tenerlo en cuenta y a anotarlo. Mi doc, rapidito, el tratamiento o el manejo de las infecciones a las vías urinarias. Como ustedes han visto el día de hoy, no es solamente de que me arde, me duele un poquito y me voy a la farmacia, me tomo un medicamento, porque podrían estar mal curando o maltratando una infección de vía urinaria que puede llegar a ser muy seria. Entonces, si ustedes vieron el día de hoy, necesitan tomar una buena muestra de orina, llevarlo en un tiempo prudente, ver con su médico cuáles son las características tanto microscópicas como macroscópicas de esa orina, y si es que hay signos de infección, se puede dar un tratamiento previo, ¿sí?, hasta que tengamos el cultivo, para que se trate adecuadamente. Y esto es con antibióticos. Antibióticos que los va a manejar tu médico de confianza de acuerdo a la clínica, tu historia de clínica, tu examen físico y tus resultados de orina y a veces inclusive de sangre. Mira, entonces no es que un solo tratamiento o un solo antibiótico, puede ser el específico para esa persona. Y aprovecho, ¿sabes tú por qué las mujeres en edad gestacional o en el embarazo tienen que hacerse obligatoriamente un examen de orina todos los meses, tengan o no tengan síntomas? ¿Por qué? Porque en el embarazo pueden cambiar la parte de sintomatología y puede haber infecciones de vías urinarias reales, verdaderas, que no se tratan a tiempo porque se confunden con otra sintomatología del embarazo. Y puede dar lo que se llama una corioamnionitis con infección de la placenta, del corion, del líquido del bebé, y puede llegar a perder el bebé y también puede llegar a fallecer la mamá. Por eso es importante que si usted está embarazada, tenga sus controles todos los meses en su subcentro de salud más cercano. Así es que anote esas recomendaciones y si se perdió el programa del día de hoy, que estuvo bastante interesante y educativo, tiene nuestro programa el día de mañana en nuestra página de YouTube. Besos inmensos. Adiós. Nos vemos mañana, 5 en punto de la tarde. Chau, 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 chau. Chau.